Soy. Bien, en este momento estamos grabando y nuevamente pues recordarles que estamos trabajando los principios para la enseñanza de la matemática. Hemos hecho un recorrido por algunos de ellos. La semana anterior se estuvieron trabajando el principio de equidad. Se estuvo estudiando el principio curricular, se estuvo enseñando el principio de enseñanza, ahí valga la redundancia, se habló sobre el principio de aprendizaje y en esta ocasión pues los dos grupos pendientes nos van a hablar del principio de evaluación y el principio tecnológico, todos ellos pues enfocados en lo que como docentes nosotros debemos manejar de acuerdo a nuestro rol, que es ser docentes de matemática en los diferentes niveles. Algunos puede ser que ya tengan destinado en qué nivel van a desempeñarse y deben tomar las herramientas para poder desempeñarse satisfactoriamente en el nivel que hayan decidido. Así que vamos a dejar en estos momentos al grupo de Julio César. No sé si tienen presentación, Julio. Sí, tenemos, licenciado. Sí, vale, entonces ahorita pueden compartir. Bueno. Se ve. Sí, compañera. Sí, compañera. Gracias, gracias. Bye. ¿Y si me escuchan también? Sí. Correcto. Bye, gracias. Quiero ver. ¿Podemos dar inicio entonces, licenciado? Iniciemos. Bien, buenas tardes, compañeros y licenciados. Nosotros en esta noche vamos a estar tratando sobre el principio de evaluación. Anteriormente se había hablado acerca del principio de la equidad, el curricular, el de enseñanza, el principio de aprendizaje, y nosotros vamos a estar tratando el de evaluación. Dentro de la educación matemática existen principios y estándares, y que a la vez estos se unen para hacer una propuesta que guíe a los educadores, o sea, a los docentes, en sus esfuerzos. Todo para mejorar la clase, claro, la escuela y el sistema educativo. El proceso, el principio de evaluación, perdón, está fundamentado en la evaluación formativa y en distintas técnicas que pueden favorecer el aprendizaje, teniendo en cuenta que todos los principios describen características particulares de la educación matemática de gran calidad. Es decir, todos los principios que hemos estado tratando contribuyen a que tengamos una educación matemática mucho mejor. El principio de evaluación debe apoyar el aprendizaje de matemáticas y proporcionar información útil tanto a profesores como a alumnos, teniendo en cuenta que el aprendizaje es el centro del proceso, no como muchas veces se hace dentro de nuestras escuelas, donde los docentes hacen ver que la evaluación es el centro de todo el proceso. Incluso les dicen a sus alumnos, escuchen, atentos, porque esto va a salir en el examen. Hacen ver todo como que la evaluación es el centro de todo, y no. Dentro del el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser eso, el aprendizaje, el centro de todo, y no la evaluación en sí. Bien, el principio de evaluación constituye un proceso continuo de retroalimentación. Acá podemos mencionar la evaluación formativa, de la cual vamos a estar hablando más adelante, y también
la evaluación debe ser diferenciada de la calificación. Esto creo que está muy claro. La calificación es, ¿qué podemos decir? Establecer un número del 1 al 10. Y la evaluación no es eso, la evaluación es ver qué tanto ha aprendido el alumno. Debemos diferenciar eso, porque hay alumnos que han comprendido el tema e incluso si uno les pregunta qué es tal cosa, ellos responden sin ningún problema. Pero si les dicen escríbame lo que sabe, puede que no lo hagan de la mejor manera. Pase la diapositiva, compañera, por favor. Bien. La anterior, compañera. Esta es. Esa es. Bien. La siguiente. Sí, me confundí, perdón. El principio, sí, es exacto. El principio de evaluación debe mejorar el aprendizaje. Eso no es una pregunta ni nada por el estilo. Es una afirmación. Dice que la evaluación debe mejorar el aprendizaje, claro. Si la evaluación es buena, el aprendizaje se dará claramente. Pero debemos de tener en cuenta las diferencias individuales de cada alumno, teniendo en cuenta que cada alumno responde diferente. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer una adecuación curricular que nos permita darle atención a ese alumno. Acá nos dice qué es la evaluación. Para proseguir vamos a responder esto. ¿Qué es la evaluación? Bueno, en palabras sencillas, la evaluación es una herramienta que nos permite saber si el alumno tiene claro el conocimiento que se le ha enseñado. Por supuesto que cuando evaluamos esperamos que el alumno pueda aprender, pero si lo hacemos de una manera mal, creo que no vamos a lograr lo que se espera. El aprendizaje se logrará cuando la evaluación se realice mediante técnicas motivadoras y dignas del tiempo y atención de los estudiantes. Dentro de las matemáticas debemos de plantearlas lo más interesantes posibles para los alumnos. De eso va a depender si el alumno le pone atención o no. Es importante la comunicación de la evaluación también. Y esto en ocasiones no se da porque el docente como que no le comunica al alumno que está siendo evaluado de X manera. Y yo creo que el docente debe de mantener informado al alumno sobre cómo ha ido el proceso. Pase la compañera, por favor. La diapositiva, compañera. Ya la pasé. No aparece. Evaluación formativa, dice. No me aparece, pero igual voy a proseguir. Bien, dentro de la evaluación formativa es fundamental la retroalimentación. Es decir, el alumno puede aprender mediante, se le recuerden ciertas cosas y eso nos va a ayudar mucho. Mencionábamos anteriormente la evaluación formativa. Dentro de la evaluación existe esta, pero ¿por qué la evaluación formativa tiene más participación dentro de la evaluación? Simplemente porque la evaluación formativa nos permite hacer cambios pertinentes dentro del proceso de aprendizaje. En cambio, la evaluación sumativa lo hace al final. La evaluación formativa nos dice qué evaluar. Claro, ahí lo indica en el esquema. Los progresos y dificultades de aprendizaje. ¿Y cuándo se va a evaluar? Durante el proceso. Es decir, aquí podemos hacer cambios cuando se nos presente una dificultad, cosa que en la evaluación sumativa no se puede hacer. ¿Y cómo evaluar?
a través de la observación, conversaciones, entrevistas, etc. Hay muchas técnicas de evaluación. Eso va a depender del docente y sobre el aspecto que quiera evaluar. Sigue la compañera con nosotros. Buenas noches tengan todos. Continuando con la temática, pueden ver la diapositiva. Sí se ve, compañera. Gracias. Se Nos mira. dice que, bueno, dice la evaluación como una herramienta valiosa para tomar decisiones de instrucción. Debemos de tener siempre en claro de que la evaluación nos va a servir para tomar decisiones pertinentes para mejorar la calidad del aprendizaje y de la enseñanza también. La evaluación debe convertirse en una parte rutinaria de la actividad continua del aula, en lugar de una interrupción. Eso nos quiere decir que la evaluación es un proceso que debe llevarse a cabo durante todas las etapas del aprendizaje de los estudiantes y debe de estar acorde con el modelo de enseñanza que se implementa en el aula. También tenemos de que algunas herramientas tradicionales, ya sean los exámenes, las tareas, las guías de ejercicio, a veces podrían resultar ser insuficientes para recopilar información. Esto puede ser decisión del docente o puede ser que simplemente se dé de que solo estamos recopilando datos numéricos, pero no cualidades. Entonces, para eso nosotros tenemos que involucrar a los estudiantes en actividades que impliquen resolver y discutir, y también aquellas actividades en las que nos promuevan el razonamiento matemático y la resolución de problemas. Y también tratar de que algunos problemas tengan diferentes maneras de abordarlos y también que puedan plantear diferentes estrategias de solución, porque sabemos que cada estudiante aprende de distintas maneras y cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, en la medida de lo posible, debemos de tratar de que los problemas matemáticos se puedan abarcar desde diversas estrategias. Aparte de esto, también de manera continua podemos realizar evaluaciones ya más de tipo cualitativo, como lo son la retroalimentación, la búsqueda de conocimientos previos, las preguntas dirigidas, la lluvia de ideas, etc. Una enseñanza de las matemáticas efectivas usa las tareas como un camino para motivar el aprendizaje de los estudiantes y ayudar a construir nuevos conocimientos a través de la resolución de problemas. Entonces aquí, para poder lograr que las tareas tengan ese objetivo significativo y que los estudiantes capten ese sentido, tenemos que usar y relacionar representaciones matemáticas. Esto quiere decir de que en la medida de lo posible, por ejemplo, si estamos enseñando el teorema de Pitágoras, sabemos de que nosotros podemos representar esa demostración de diversas maneras, ya sea geométricamente o algebraicamente, o incluso con aplicaciones de la vida cotidiana. Entonces, tratar de hacer eso para que el alumno pueda tener diferentes enfoques de un solo tema, de un mismo tema. También los estudiantes necesitan procedimientos que puedan usar comprensivamente para poder resolver una gran gama de problemas. Es decir, de que los estudiantes necesitan comprender a totalidad los procedimientos matemáticos para que ellos mismos los puedan aplicar a la hora de una evaluación. La evaluación debe reflejar las matemáticas que todos los estudiantes necesitan saber y ser capaces de hacer. Este es un problema que muchos docentes quizás cometen, de que a la hora de realizar los exámenes, quizás no todos los ítems, pero quizás algunos sí los sacan de temas, o quizás los ejercicios no son abordados desde ese punto de vista a como los docentes lo abordan durante las clases, en los ejemplos. Entonces ahí es cuando los estudiantes ya no saben qué hacer. Y entonces eso es lo que tenemos que tratar de hacer, de que la evaluación sea conforme al modelo de enseñanza y conforme ya sea a los ejemplos o a los problemas que nosotros les planteamos a los estudiantes. Aquí tenemos un cuadro, nos dice que las expectativas para los estudiantes.
Las soluciones correctas son importantes, pero también es poder ser capaz de explicar y discutir cómo se pensó y se resolvió la tarea. Acciones de los profesores para apoyar a los estudiantes. Pide a los estudiantes que expliquen y justifiquen cómo resolvieron la tarea. Esto es algo muy importante y que también en la mayoría de las ocasiones se ha dejado de lado. Es muy importante, como ya lo dicen las expectativas para los estudiantes, es muy importante de que los alumnos resuelvan los problemas, los ejercicios, pero también es importante que ellos sepan justificarlo, que ellos sepan cómo es que los han hecho o por qué es que los han hecho. Y así también valorar la calidad de la explicación, tanto como la solución fina. Y los indicadores para el éxito en el aula. Los estudiantes explican cómo resolvieron la tarea y proporcionan justificaciones matemáticas para su razonamiento. Aquí también nos va a permitir evaluar no solo lo numérico, sino que también las habilidades. Cuánto es lo que los estudiantes han aprendido y han comprendido, o qué tanto yo no estoy poniendo de mi parte como docente. Y por eso es que los alumnos quizás tienen esa deficiencia. Entonces eso nos puede ayudar a determinarlo. Instrumentos de evaluación. Existen muchos instrumentos de evaluación, pero los más comunes en el área de la matemática son los exámenes y las guías de ejercicios. No es que querramos menospreciar los exámenes y las guías de ejercicios, porque igualmente estos son muy importantes, porque igual si nosotros aplicamos problemas como aplicados a la vida cotidiana, igualmente podemos medir su comprensión, no solamente lo numérico, igual las guías de ejercicio. Lo importante es de que tanto los exámenes como las guías de ejercicio o las tareas que se le dejan al alumno tengan un significado. Es decir, que todas las evaluaciones tienen que estar planificadas. Los docentes no solo tienen que hacer una evaluación porque se les dio la gana o algo por el estilo, sino que tiene que ir bien planificada esa evaluación y sobre todo con un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero que el alumno aprenda o comprenda de esta evaluación o de esta guía de ejercicio? También tenemos lo que es la rúbrica. Ya esto ya evalúa más lo cualitativo, ya más las habilidades. Aquí tenemos algunos criterios. Y las escalas, excelente, bien, regular, mal. Eso lo podemos emplear, bueno, casi no se hacen exposiciones en matemática, pero por si se hicieran o con alguna guía de ejercicio, o muchas veces los maestros pasan a los alumnos a la pizarra, entonces ahí se podría utilizar esta rúbrica. Y la matriz de resultados, esta me pareció bastante interesante, porque aquí el docente escribe las preguntas. Esto se puede hacer después de que se les haya pasado un examen a los estudiantes. Nosotros colocamos los ítems que le hemos hecho a los estudiantes en el examen y colocamos las respuestas que nosotros esperamos como docentes. Y en la siguiente columna ponemos las respuestas que han obtenido. O sea que esta matriz de resultados se debe hacer por cada estudiante. Si tenemos 50 estudiantes, hay que hacer 50 matrices de resultados. Y ahí podemos contrastar, podemos comparar las respuestas que nosotros esperamos como docentes y las respuestas que los alumnos nos han dado. Y así hacer las observaciones. Esto puede servir tanto para el alumno como para el docente. Para el docente puede servir, en la parte de las observaciones, nos puede servir para saber qué tanto nos han comprendido y también nos puede servir para tomar decisiones si nuestra clase está yendo como nosotros la hemos planificado o tenemos que cambiarla porque algo nos está fallando. Y también le puede servir al estudiante porque al poner las observaciones ellos se van a dar cuenta en qué fallaron o por qué fallaron. Y ya como conclusión tenemos que los maestros deben comprender sus objetivos matemáticos. Esto es muy importante. Un ejemplo lo puedo dar con el licenciado Landaverde. Él siempre nos expresa los objetivos que él tiene hacia la cátedra y es lo que nosotros tenemos que alcanzar. Pues de igual forma nosotros, como futuros docentes o los que ya son, a la hora de estar en el aula tenemos que proyectarnos objetivos matemáticos para que los alumnos los alcancen.
cómo sus alumnos pueden estar pensando en las matemáticas. Esto también es muy importante, no dejar de lado al alumno, sino que tratar de pensar cómo ellos piensan, para así poder realizar las clases o realizar los exámenes. Esto es muy importante de tomar en cuenta al alumno. Tener una buena comprensión de los posibles medios para evaluar. Igual sabemos que instrumentos de evaluación, al igual que técnicas de evaluación, hay muchas. Algunas puede ser que no se acoplen tanto como otras, pero ahí nosotros tenemos que ir viendo cuáles son las que mejor se adaptan a nuestro grupo de estudiantes. Y deben ser hábiles para interpretar la información de evaluación de múltiples enfoques. Eso también es muy importante, saber interpretar la información, así como anteriormente mencionaba lo de la matriz de resultados. Igualmente tenemos que aprender a interpretar como las listas de cotejo, las rúbricas, los exámenes, para que así, a partir de eso, nosotros podamos tomar decisiones pertinentes. Y también algo, ya para concluir, lo más importante que quería destacar es que la evaluación hacia los estudiantes es importante, pero la autoevaluación como docentes también, porque al estarnos autoevaluando constantemente, nosotros podemos conocer en qué estamos fallando, si hay algo que no lo estoy haciendo bien y así rectificar. Esto sería todo y muchas gracias por su atención prestada. No sé si sus compañeros tienen preguntas, dudas, comentarios. Tenemos un espacio en este momento. ¿No hay? Bueno, primero pues felicitarles porque veo que se han preparado aún mejor que los grupos anteriores. Eso así debe ser. Cuando ustedes ya ven una primer jornada de exposiciones y ya ven que hubo observaciones de forma a los grupos anteriores, ya los siguientes tienen que hacerlo mejor, ¿verdad? Y eso es lo que estoy observando ahorita. Han profundizado un poco más, han puesto más variedad de ejemplos y me alegro, ¿verdad? Quizás por eso no hubo preguntas de parte de los demás, porque está claro cómo lo han planteado. Ahora tengo algunas preguntas para complementar lo que es su exposición y para dejar claros algunos puntos bien específicos. Por ejemplo, cualquiera de los dos, bueno, más bien dicho, los dos me van a responder esta pregunta. ¿Compartirían ustedes con sus estudiantes los modelos de exámenes que han hecho o que han aplicado con sus estudiantes anteriormente? ¿Sí o no? ¿Por qué? Solo una consulta, los modelos de exámenes que acabo de explicar. No, me refiero a los exámenes que, digamos que usted es la maestra de matemática de bachillerato del centro escolar XYZ al cuadrado. Ajá. Vaya, y usted Ajá. históricamente le ha ido haciendo exámenes a sus alumnos y van llegándole nuevas generaciones y otras generaciones. Vaya, ¿les compartiría usted los exámenes para decirles, miren, así hago yo los exámenes? Pero se refiere a exámenes escritos, licenciado. Sí, los exámenes que se hacen con los estudiantes, los que ustedes ya han hecho. ¿Sí o Bueno, no? ¿Qué? bueno, primeramente habría que evaluar el grupo, ver las características que tiene y si es pertinente evaluar con la misma técnica o mismo modelo de examen, se podría hacer. Ajá. O sea que julio sí, dependiendo las condiciones. ¿Qué dice Carolina? Mi objetivo como docente es tratar de no repetir los exámenes, o sea, a cada generación, como usted dice. Eso es lo que ahorita tengo planteado, ¿verdad? No pasarles el mismo examen a cada grupo porque, como dijo el compañero, cada grupo tiene sus particularidades. Pero si usted dice compartirlo, decirle, vaya, yo este tipo de examen paso y
Pues sí, yo quizás sí lo haría. O sea, no quizás decirles qué es lo que viene en el examen, pero sí quizás explicarles cómo yo evalúo, o sea, qué estrategias utilizo yo para evaluar. Ajá. Exactamente como dice Carolina, por ejemplo, hay catedráticos que tienen su manera de elaborar sus exámenes. Solo los hacen de opción múltiple, solo de responder o de paréntesis. Es otra opción. Ajá, vaya. Los que han sido mis alumnos, ustedes quizás la mayoría, esta es la segunda asignatura en la que nos encontramos. Hay otros por acá en el grupo que ya son varias asignaturas en las que nos encontramos. Yo manejo un principio y no sé si ustedes se acordarán. Yo les digo, averigüen cómo son los exámenes. Si tienen algún su primo, algún familiar, algún hermano que ya cursó esta asignatura, algún conocido, pídanle los exámenes, conózcanlos para que vean cómo se evalúa. No tiene nada de malo. De hecho, pues es fundamental que el estudiante conozca cómo va a ser evaluado, como lo decían ustedes. El estudiante debe tener claridad de cuáles van a ser los criterios que el docente va a utilizar. Me llamó mucho la atención cuando pusieron por ahí una hoja a manera de lista de cotejo para ir chequeando en las exposiciones. De hecho, esta por ser un conversatorio, yo no les puse a ustedes ninguna lista de cotejo, pero cuando vamos allá por didáctica de la matemática 2, didáctica de la matemática 3, las exposiciones son con su respectiva lista de cotejo y ustedes desde antes de preparar, ustedes saben lo que se les va a evaluar, qué es lo que yo voy a tomar en cuenta en diferentes rubros, no solo uno. Entonces, pero eso es en la didáctica 2 y 3, ¿verdad? Donde ya las actividades cambian un poco porque son asignaturas un poco más prácticas. La didáctica de la matemática 1 hasta el primer parcial es bien teórica, como ustedes han visto. Hemos estudiado bastante teoría que no deja de ser importante. Es muy importante toda esta teoría que estamos agarrando para después entender por qué se hacen procesos de la forma en que los vamos a hacer. Entonces, ¿compartirían con los exámenes? Sí, se puede. Con los estudiantes se puede. Miren, así evalúo. Estos son mis exámenes anteriores. Yo lo he hecho en bachillerato, decirles, miren, aquí me hallé un examen del año pasado, conózcanlo y se los paso. ¿Por qué? Porque como dijo Carolina, nunca se debe pasar al mismo examen, porque ya en el principio de evaluación entendemos que ningún grupo es igual, entonces todos van a tener diferencias. Por lo tanto, hay raras veces en las que el profesor puede pasar el mismo examen de un grado a otro, raras veces. Y de ahí, atendiendo las diferencias individuales y la diversidad en el aula, deben ser evaluaciones distintas. Bien, el segundo punto sería, aquí sí ya se la voy a lanzar esta pregunta a Julio. Julio, históricamente yo he conocido varios maestros, tanto a nivel universitario como a nivel de las instituciones educativas públicas y privadas. He conocido docentes que el mismo examen tienen años de estar aplicando el mismo examen, el mismo test, los alumnos ya lo conocen, el alumno hasta le saca las reducciones, ahí en la universidad los ve uno en la fotocopiadora sacando las reducciones de la solución del examen porque saben que el catedrático el mismo les va a pasar. ¿Qué opinión tiene usted de eso, Julio? Ya hoy que conoce el principio de evaluación, ¿verdad? Ya hoy conociendo el principio de evaluación, ¿qué opinión tiene usted de esa acción? Bueno, primeramente sí, corroborar lo que usted dice. Ya he escuchado comentarios sobre eso, de que hay catedráticos que año tras año vienen repitiendo las mismas guías de ejercicio, los mismos exámenes, y pues yo creo de que no es bueno realizar el mismo examen año tras año, porque claro,
como usted lo dice, ahí están en la fotocopiadora, sacando las reducciones, o si no, se están rebuscando por ver quién ya cursó matemática 1, por así decirlo, para buscar las guías anteriores. Y pues, no, yo creo que es responsabilidad del docente, porque sinceramente no está saliendo de su zona de confort, de buscar nuevos ejercicios, ver si en verdad le funciona el examen que está repitiendo año tras año, y si no le funciona, pues, ¿qué? Hay catedráticos que les puede dar igual, pero yo pienso de que el docente debería actualizarse, ver de qué manera puede mejorar los exámenes año tras año. Y no, yo pienso de que no es una buena idea estar repitiendo el mismo examen año tras año o cada ciclo. Sí, no se atiende el principio de evaluación en su totalidad. Eso es lo que sucede. No se atiende ese principio, no se considera o se desconoce o no tienen la más mínima idea de lo que es el principio de evaluación en matemática. La evaluación debe ser motivadora, no debe ser así para motivar la trampa, ¿verdad? Sino que debe ser motivadora. Sí, Como lo dice exacto. ahí. Yo creo que ahí lo que están fortaleciendo es la habilidad para copiar. Nada de evaluación, porque ¿qué es lo que se está evaluando? Se está evaluando lo que se evaluó hace años atrás. Y la habilidad de hacer trampa. Entonces, y eso no sirve, eso no desarrolla competencia, ya se entiende, desde ese punto de vista no genera aprendizajes significativos. Y a la hora del docente querer ejercer, el futuro docente querer ejercer, toma esos modelos de lo que él vio. Entonces hay que entender bien el principio de evaluación y aplicarlo, ¿verdad? Para hacer una evaluación más de calidad, para generar lo que la matemática persigue, ¿verdad? Vamos con la pregunta a Carolina. Carolina, hablaron ustedes de que las tareas deben ser motivadoras en matemática. Yo recuerdo que en algún tiempo de mi vida el profesor nos decía, el libro de Baldor, háganse toda la guía. Y venía uno al libro y tenía 60 ejercicios, de lo mismo, todos igualitos. Allá finalizaba un bloque o una unidad y nos decían, hagan la miscelánea. Y uno entretenido haciendo la miscelánea, a los que nos gustaba, eso era deporte, y lo hacíamos y tranquilitos. Pero yo tenía compañeros que les daban ñáñaras y se ponían así los pobrecitos que atribulados y desesperados y andaban pidiendo copia y todo. Esas tareas para mí quizás pudieron haber sido motivadoras porque me gustaban y para otros no. Entonces, ¿cómo debe ser en la actualidad, Carolina, atendiendo el principio de evaluación, una tarea para que sea motivadora en matemática y qué elementos más o menos podríamos considerar? Sí, así como usted dice, pues en mi caso me pasó algo similar. Yo estudié en el Colegio Salarruey y ahí utilizábamos el libro de Liborio. Ese tiene un montón de ejercicios e igual nos decía la seño de que hiciéramos 20 ejercicios, 25 ejercicios, aportando de que como las respuestas estaban atrás del libro, no nos iba a costar mucho. Sin embargo, bueno, por lo menos a mí, realmente yo siempre me sentí motivada porque era algo que me gustaba, pero habían muchos compañeros que ellos solo copiaban, llegaban antes quizás como a las 12 solo a copiar, a copiar, a copiar. Entonces, sí, ese es el detalle de que la mayoría de los estudiantes no les gusta hacer ejercicios y que sean literalmente solo el ejercicio. Entonces ahí quizás sería ir coordinando a que no ponerles quizás al inicio, no ponerles tantos ejercicios, sino que, por ejemplo, unos 5, 10, dependiendo de la dificultad y el contenido que se está evaluando. Y si es posible, agregar ejercicios de aplicación
y que esos ejercicios de aplicación, o sea, estén aplicados a cosas que a los estudiantes les llamen la atención por el momento. Y ya, porque, por ejemplo, iniciando el año escolar, se podría hacer así. Dejar quizás unos 5 ejercicios que inicien así con la guía, si se puede, con resolución de problemas aplicados a la vida cotidiana. Y mientras tanto, el docente va formando a esos alumnos, les va inculcando esa cultura matemática y ese amor por la matemática, entonces poco a poco se puede ir implementando una cantidad más grande de ejercicios. Y como ya lo había explicado, tratar la manera de que ellos expliquen, aunque sea 1 o 2, que expliquen con sus propias palabras. Así el docente ya puede más o menos saber qué tanto han comprendido o si el estudiante solo ha copiado. Ajá, muy bien. Ya usted mencionó unos elementos que son fundamentales. La matemática pierde sentido si solo vemos el contexto interno. Si vemos el contexto externo en el cual la matemática se ve cómo se utiliza en la cotidianidad, vuelve a adquirir su interés. El estudiante se va a ver motivado de aprender un procedimiento, aprender un algoritmo, si ve para qué le va a servir en lo cotidiano. Y quizá en lo no tan cotidiano, porque a veces tenemos que compartir con ellos ciertas aplicaciones que no son muy cotidianas, porque los temas son así, los temas se aplican a cosas bien avanzadas, pero no deja de ser motivante para el estudiante ver que lo que está aprendiendo, el algoritmo, sirve para algo práctico y que hay áreas del saber humano en las cuales se utiliza ese procedimiento. Es bien interesante para el estudiante saber que lo que está aprendiendo le va a servir para algo, y eso lo puede llevar, lo puede catapultar para que él busque quizá estudiar profesiones donde tengan que ver números, porque él ya le encontró el sabor que la matemática tiene en lo que es la aplicabilidad en lo cotidiano. Eso debemos considerarlo, es un elemento fundamental de las tareas. Fíjense que todos pasamos por diferentes etapas de maestros cuando no nos enseñaron en didáctica estos principios. Cuando yo cursé didáctica de la matemática 1, el programa de hace 20 años estaba adaptado a otra realidad, a otro contexto, no había evolucionado tanto la evaluación como lo ha evolucionado en la actualidad. Entonces yo empecé haciendo las guías de 80 ejercicios para mis estudiantes y todos así, que todos ya sabían cómo hacerlos. Actualmente, los que han logrado revisar los libros de SMATE ya se dieron cuenta que SMATE por cada lección trae un bloquecito pequeño de ejercicios, pero trae un par de ejercicios donde el alumno tiene que pensar y razonar mucho para resolverlos. Entonces, ese es el estilo actual de tendencia en evaluación y de asignación de tareas, que deben ser motivantes, y por supuesto SMATE tiene bloques de ejercicios donde hay varios, para aquel que le guste, el que practique, lo haga, y que la mayoría pueda hacerlo. Pero en cada lección son pequeños los bloquecitos de ejercicios que llevan de tarea, porque ese es el objetivo. El problema de más de calidad y no de cantidad. Eso es lo que se persigue. Así que vamos. Licenciado. Diga, Julio. Sí, un último aporte sobre eso que usted acaba de decir. Ajá. Sí, concuerdo con eso, que es mejor plantear 2 ejercicios que se expliquen bien a que presentar unos 30 o 40 ejercicios que les va a desmotivar a los alumnos resolverlos. Sí, sí, fíjense que yo aprendí en uno de los cursos que yo he hecho de actualización docente, lo recibí con unos japoneses, y a mí me llamó la atención la primera tarea que nos dejaron. Estábamos estudiando un tema bien elemental, decíamos nosotros en ese momento, ¿va? Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Cómo enseñar esos temas? Eso estábamos viendo. La tarea que nos dejó el doctor en matemáticas japonés fue crear un problema de cada tema que fuera aplicado al contexto real del estudiante. No nos dejó los 40 ejercicios de calcule el MCM, no nos dejó, aquí están los problemas, resuélvanlo, nos dejó que nosotros creáramos 2 problemas.
Fue una revolución en mi cabeza, sí va. Puedo dejar que el alumno cree, que el alumno lleve lo que él ha aprendido a ver si si identifica algo en lo que lo puede aplicar. Y fue bien nutritivo, nos reunimos en la noche, todos los colegas que andábamos estudiando, y nos sentamos. Y yo me acuerdo de que al inicio solo nos quedamos viendo todo y pensando qué tipo de situaciones modelaban el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y al final empezamos a aterrizar, tiene que suceder esto, tiene que suceder esto otro, y terminamos redactando como 20 problemas de todo donde se aplicaba el MCM a contextos de la vida cotidiana. Entonces es bien interesante darle vuelta a la cosa, ¿va? Que el alumno cree, que la tarea sea motivadora, que el alumno aplique. Es muy distinto a que el alumno tenga la guía de 200 ejercicios y todos se hacen igual. Pierde motivación, pierde ganas de hacerlo. Sí debe llevar algún par de ejercicios de eso, pero no debe ser el centro así. Debe ser más aplicado y más llevado a la práctica y a la aplicabilidad cotidiana, como bien señalaba Esmeralda, ¿verdad? Carolina Esmeralda. Así que, bien, yo sé que la evaluación es un punto bien fuerte que debemos estudiar. De hecho, hay una parte más adelantito en la temática de la asignatura donde vamos a hablar de ítems, vamos a estructurar ítems, vamos a probar y lo vamos a dejar hasta ahí el principio. Pero el principio, por lo menos, que espero yo que ya haya quedado claro para todos, que es que la evaluación en matemática es diferente. No solo es hacer ejercicios, es más compleja de lo que normalmente hemos visto o hemos recibido como estudiantes. Bien, vamos a pasar con el siguiente equipo, el equipo que nos va a hablar del principio tecnológico. Alejandro Pérez, Oscar Ramos y Karina Telón, ¿están listos? Sí, licenciado, estamos listos. ¿Tienen presentación para compartir? Sí, tenemos. Vaya, entonces pueden dar inicio. Bueno, buenas noches. Ahorita voy a compartir la pantalla y me dicen porfa si se ve. Hola. Ya cargó. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí, ahorita veo la aplicación PowerPoint. Yo, no sé los demás. Confirmen los demás. Sí se ve. Sí se ve. Bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio, que va el compañero Alejandro. Tengan todos muy buenas noches, licenciado. Este día vamos a hablar acerca del principio tecnológico. Cuando hablamos de tecnología, sabemos que es esencial en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pero algo bastante importante y curioso, que en lo personal se me hizo, fue una reflexión que encontré un día de esos que decía: los alumnos no odian las matemáticas, ellos odian sentirse confundidos, intimidados y expuestos en clases. El problema realmente está en cómo se enseña. Algo bastante reflejado es que el principio tecnológico obviamente nos habla de toda la tecnología y todas las herramientas de la cual podemos hacer uso. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, compañero, por favor? Cuando nosotros hablamos de un principio, estamos hablando del punto donde surge una cosa. Y cuando hablamos de tecnología, como anteriormente se los decía, son todos aquellos recursos técnicos o procedimientos para un determinado sector. Uniendo ambos conceptos, llegamos a la conclusión que son todos los surgimientos en el aprendizaje y enseñanza, mejorando la calidad de la educación de los recursos técnicos. Esto se ve bien claro cuando nosotros llevamos a la práctica no solo la explicación en una pizarra, sino que también la práctica, ya sea por medio de la tecnología o por el mismo contexto en el cual estamos. Y se podría decir que también el principio tecnológico son todas aquellas herramientas para poder enseñar, aprender y hacer matemática. Creo que esta parte donde se dice enseñar, como anteriormente les decía, que esta parte juega un papel bastante importante en el caso de la matemática, ya que realmente tenemos que usar diferentes estrategias para poder ser entendibles con nuestros estudiantes. Y hacer matemática también se puede. ¿Por qué? Porque la matemática es todo aquello que nos rodea. La podemos ver en problemas de la vida cotidiana,
Si hablamos de un tema específico, que son figuras geométricas, por ejemplo, podemos ver que la mayoría de cosas, o por qué no decirlo todo, es todo lo que nos rodea. También se dice que es la que facilita la organización y análisis de datos y calcule de manera eficiente y precisa. Este principio se nos facilita lo que es el procedimiento y la asimilación de bastantes temáticas. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, compañero, por favor? Aquí están dos conceptos bastante importantes que encontramos en el documento que nos proporcionó el licenciado de Arcavi y Hadas en el 2000, que decía que la existencia de la computadora plantea a los educadores matemáticos el reto de diseñar actividades con un alto potencial en el aprendizaje. Como bien dice, lo que dice estos autores realmente se refleja bastante, ya que para nosotros como futuros docentes de matemática, la tecnología se nos ha venido a facilitar para poder realizar lo que son bastantes temáticas. Y también Dunham y Dick en 1994 dice que los estudiantes pueden aprender matemática con el uso apropiado de la tecnología. Claro está que la tecnología no va a sustituir a lo que es al docente, sino que va a servir de una herramienta clave para poder desarrollar lo que son sus temáticas. En la parte esta se toman 3 puntos bastante importantes, que son la reflexión, el razonamiento y la resolución de problemas. En la matemática realmente se está dejando como aquella situación antigua donde solo era de pizarra a cuaderno y de docente estudiante. Claro está que la tecnología se va a utilizar como un recurso para poder facilitarnos el trabajo o para poder realizarnos lo que es la asimilación, la práctica y sobre todo entender y hacer de nosotros mismos lo que es la temática que se está enseñando. En el libro de segundo año de bachillerato, estaba viendo que lo revisé y en esa parte encontré también que sugería hacer prácticas en GeoGebra. GeoGebra en el caso personal yo no lo conocía y prácticamente creo que esta aplicación nos ha venido a ayudar bastante para poder realizar lo que son problemas así de gráficas y funciones. También en el tema explícito de los segmentos y ecuaciones de una línea recta, ahí explica cómo se va a utilizar GeoGebra paso por paso y cómo se va a utilizar para poder obtener lo que se está buscando en el caso de las ecuaciones. También estaba otro tema bastante importante que es de las posiciones relativas entre rectas. Estos dos temas son de la unidad número 2 del libro de ESMATE y hace énfasis bastante en la práctica. Entonces, asimilándolo con lo que estamos hablando, que es el principio tecnológico, creo que tiene bastante que ver. Como anteriormente les decía, que la tecnología son herramientas que nos van a facilitar lo que es la enseñanza para poder hacer entender de una mejor manera a lo que son nuestros estudiantes, que es un nuevo reto el cual nos tenemos que proponer como docentes para que el tema sea más entendible y que el estudiante se acople a la realidad conforme a la temática. Con ustedes sigue nuestro compañero. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, Karina. Sí, Sí, compañera. claro. Okay. Continuando con el tema, dice que el principio de la tecnología mejora el aprendizaje de las matemáticas. Sabemos que la tecnología puede ayudar a los estudiantes a comprender la matemática desde el primer ciclo hasta un grado más avanzado. En la actualidad se puede decir que hay muchas aplicaciones que tanto los padres como los docentes pueden recomendar al estudiante para que pueda aprender o mejorar el conocimiento adquirido en clases, desde los temas básicos para el primer ciclo, que las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, y hasta los temas más avanzados, como el uso de GeoGebra. En el programa ESMATE, en el libro de primer año de bachillerato, implementan el uso de software matemáticos. Y en la diapositiva se observa un recuadro que lo tiene el libro de primer año, donde
hacen uso de GeoGebra, dice como el enlace de dónde descargarlo, muestra las partes de GeoGebra y cómo utilizarlo. Creo que desde ahí hacen uso ya de este programa. Y este programa lo utilizan para representar gráficas que son difíciles de crear. No imposibles, pero sí le facilitan al estudiante para comprender un poco mejor lo que son los temas de funciones y las gráficas. Además de estos programas que representan las gráficas, no sé si han tenido la oportunidad de tener en sus manos o de ver en fotos que hay calculadoras que tienen una gran pantalla. No sé si ya lo han visto, pero estas calculadoras ya no hacen operaciones, sino que ya representan gráficamente estas operaciones. Esta calculadora, una de ellas creo que son las Texas, pero también hay muchas más. Compañero, ¿me puede pasar el siguiente diapositiva? Gracias. Aquí dice, la tecnología apoya la enseñanza efectiva de las matemáticas. Esta, como cualquier otra herramienta de enseñanza, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Estas herramientas tecnológicas, cualquiera que sea, no debe usarse como un sustituto de los conocimientos básicos. ¿A qué me refiero? Como la suma, resta, multiplicación y adición. Hay alumnos que dependen mucho de la calculadora porque para asegurarse que 1 más 1 es 2, tienen que ingresarlo en la calculadora. Y eso se puede ver mucho en los exámenes, incluso cuando se realiza la PAES. Sin embargo, los maestros deben usar la tecnología para mejorar las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes. Y de esta forma aprovechar que la tecnología demuestre lo que ella puede hacer con las matemáticas. Una de las ventajas, de las grandes ventajas que tiene la tecnología con la matemática es que tiene acceso a modelos visuales. En el caso de GeoGebra, que hace representaciones gráficas. Además, reexamina a los estudiantes lo aprendido. El licenciado en la materia que tuvimos con él nos recomendó una aplicación de matrices, pero no me recuerdo cuál era. En la siguiente diapositiva está el nombre, pero él nos recomendó para poder guiarnos con respecto a lo que era realizar la matriz. Y otra de las ventajas es que va de la mano, podría ser, esta nos guía si nos vamos equivocando y de esa forma de las equivocaciones nosotros aprendemos. Una de las desventajas es que esto reemplaza la comprensión básica, como lo dije anteriormente. Los estudiantes se atienen mucho a estas tecnologías y no, ¿cómo decirlo? No se atienen a aprender el tema en sí, si ya saben que estas aplicaciones se los van a resolver. Aparte de esto, los alumnos dependen mucho de estas tecnologías, de estas herramientas. Y el docente tiene que, bueno, actualmente sabemos el problema que ha pasado en todo el mundo y han habido problemas con respecto a cómo impartir la clase. Y ahora hay docentes que dicen que mejor hubiera aprendido a usar las tecnologías desde un principio, pero lastimosamente han tenido que hacer esto a estas alturas porque la necesidad de impartir las clases lo ha sido. Y la tecnología no ayudaba solamente en las matemáticas, sino en las demás materias. Y sabemos que hay alumnos que si no han entendido lo que el docente ha explicado, nosotros recurrimos a la tecnología.
es porque eso realimenta la información. Y a esto me refiero a videos pregrabados y a videos de YouTube. Incluso las mismas aplicaciones nos van guiando de cómo aprender y entender un poco más las matemáticas. Si no comprendemos a la primera con las clases. Creo que nos está pasando un poquito con una materia, y estas son la forma efectiva de sacarle a provecho de la tecnología. Y pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, buenas noches nuevamente. Me confirman si se escucha. Sí, compañero. Se oye. Bueno, pues continuando aquí en esta parte que dice la tecnología influye en lo que enseña matemáticas. Es la última parte del principio y del documento que se ha visto en estos días. Y pues bueno, la utilización de la matemática no solo produce un efecto diferente o raro, se podría decir, en la manera de enseñar y aprender matemáticas. Raro y diferente porque se está introduciendo algo nuevo, algo que a veces, a menos en nuestro país o en nuestro tiempo que llevamos de estudiar, casi no se ha hecho uso, a menos en mi caso, no se ha hecho uso de mucha tecnología en el proceso de educación básica y educación media. Entonces, la tecnología influye en lo que se enseña y en la manera de aprender, porque se está metiendo algo diferente, como el uso de una computadora, aplicaciones o programas de software, como vemos el caso de lo que ya se ha mencionado, GeoGebra, y otras más que verán después ahí, que les traemos unas como ejemplo. Entonces, pero no solo afecta esto la manera en que se enseña y aprende, sino que también lo que se enseña puede ser un tema o un contenido, porque en este sentido se ve desde otro punto de vista, adquiere otro sentido, adquiere interés, atención, emoción o motivación por parte del estudiante. Ya, digamos, ver un tema como las figuras geométricas puede ser ya algo diferente, como vemos una calculadora gráfica en la que se puede observar mejor una figura o un volumen. Y pues vemos que el uso efectivo de la tecnología en el aula depende bastante del maestro, porque esto que se use algún recurso de esto no viene a ser como una varita mágica que ya al usar una computadora o una aplicación ya se va a tener un éxito total, no, que esto va a depender de cómo se adecue, cómo se vaya utilizando de la mejor manera. Pues las calculadoras y las computadoras son de las que mayor se menciona herramientas tecnológicas, pero podemos agregar cosas como tabletas y teléfonos inteligentes que últimamente son parte de nuestra vida cotidiana y que en algunas escuelas hacen uso. Pues las herramientas son importantes para hacer y enseñar la matemática. ¿Por qué será? Porque proporcionan imágenes visuales de la idea matemática, facilitan también la organización y el análisis de los datos, hacen cálculos con eficacia, son más exactos y con rapidez, ahorran tiempo en ese sentido, como cuando utilizamos una calculadora que nos ahorramos hacer un gran proceso a veces. Al hacer uso de la tecnología se pueden conocer las características de figuras geométricas, por ejemplo, organizar y analizar conjuntos de datos como en estadística, hacer uso de gráficos, tablas,
y organizarlos de mejor manera. Resolver problemas que incluyen números grandes, mencionaba el documento, que al ser así contienen un mayor grado de dificultad, y por uso de estas ayudas se puede hacer de una manera más exacta y rápida. También conocer las características de funciones, como ya se mencionó, las calculadoras gráficas que nos ayudan a conocer, a dibujar, a meter, a digitar una función, y ya se conoce por medio de lo visual que muestra. Pues ayudan a que el aprendizaje llegue de manera que se pueda comprender mejor, ayudan a facilitar todo. Entonces, esto es lo que viene a ser la influencia, que viene a ser una influencia positiva, pero también, como mencionó el compañero anteriormente, a veces se puede volver, no sé si una contra, o a veces si se abusa, o depende mucho a veces, por ejemplo, la calculadora. A algunos les ha pasado que por tenerla a la mano a veces ya no se hace el proceso de un ejercicio, sino que se digita en la calculadora. Entonces a veces se puede llegar a abusar de estas cosas, pero de lo contrario no significa que sean malas, ¿no? Que se tiene que llevar un uso medido, y pues que no hay que quitar la vista de que son ayudas, como la misma palabra lo dice, ayuda a que el aprendizaje o la enseñanza sea de mayor calidad, sea más efectiva. Y pues bueno, aquí tenemos unos ejemplos, son 4 aquí. Tenemos que se llama, es una calculadora gráfica que se llama Desmos. Es un poco, bueno, al menos yo no la conocía, creo que no se conoce mucho. Y aquí tenemos a GeoGebra, que en lo que no estudiaba en la universidad no sabía que existía, y pues en geometría me di cuenta que estaba, y pues es la que más de alguno hemos utilizado y utilizamos a veces, y pues es bastante buena, en la que se puede trabajar geometría, álgebra, estadística, cálculo y otras cosas más. E incluso está la versión de GeoGebra en 3D. Y pues aquí tenemos el Office, que en la suite de Microsoft Office tenemos los procesadores de texto, bueno, el procesador de texto que es Word, aquí para hacer presentaciones, pues PowerPoint y Excel y otros más, pero en estos tres es lo que más se trabaja, y se puede insertar gráficos, y en Excel se puede trabajar de mejor manera, como se mencionaba la compañera, que el año pasado cuando veíamos álgebra matricial trabajamos las matrices de Chio, y pues que las hicimos en este programa, en esta hoja de cálculo, y en la cual se pueden graficar también funciones, en gráficas, en estadística y matrices. Y pues también está otro que se llama Wiriscal, me parece que se pronuncia, no sé si lo ven, que que está aquí es bastante parecido a GeoGebra, y bueno, en lo que es el plano ahí. Aquí se pueden tener un montón aquí da unos ejemplos de funciones. Y pues a manera de conclusión, llegamos como grupo a que la tecnología es un beneficio para la educación, y este beneficio amplía la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que sobrepasa la barrera del tiempo. Se hacen cosas de manera más rápida, más efectivas, ahorra a veces, y se puede invertir ese tiempo en otras cosas. Y el área matemática ayuda a fomentar en el área matemática en el razonamiento lógico de una manera interactiva entre el docente y el alumno. Y pues entonces esa sería nuestra participación, y desde ya gracias por la atención prestada.
Bien, procedemos en este momento a un espacio para dudas o inquietudes de parte de los estudiantes. Alguno tome la palabra y puede cuestionar, preguntar o comentar. Yo tengo una pregunta. Diga, Jazmín. ¿Es recomendable utilizar siempre la tecnología o para algunos temas en específico? Buena pregunta. Cualquiera de los tres puede responder. Buenas noches, compañera Yasmín. Contestando a tu pregunta, pues desde mi punto de vista lo veo que no necesariamente se tiene que utilizar siempre, porque hay temas que son como mucho más fáciles de explicar y son bastante entendibles. Caso contrario es que en algunos temas se hace uso tal como son lo de las funciones, ya que como para poder reflejar el comportamiento de alguna gráfica. Siento de que es bastante entendible al hacerlo solo como de una forma, como llevar la gráfica a la pizarra. Siento que se hace mucho más fácil a veces utilizar lo que es la tecnología para que algún tema sea más entendible y el estudiante lo asimile de una mejor manera. No sé si alguno de los otros compañeros va a agregar algo. Compañeros del grupo, ¿verdad? No, Alejandro sí lo explicó bien, que no en todos los temas se va a poder hacer uso de la tecnología porque hay temas que realmente no lo requieren. Y entonces, cuando se hace uso de esa tecnología, es para enseñarle de una forma más fácil al alumno para que comprenda mejor el tema que se está impartiendo, y se utiliza más para representar funciones, como dijo Alejandro, para ver cómo se comporta dicha función. ¿Qué dice Jazmín? ¿Le aclararon? ¿No le aclararon? Sí, comprendí bastante. Lo que quieren decir es que no siempre hay que utilizar la tecnología como obligación, sino más bien como un refuerzo a los temas que se le están dando a los estudiantes. Ok, debe formar parte de las estrategias metodológicas cuando sea más pertinente. La tecnología nos facilita la comprensión de aquellos temas que son muy abstractos y que requiere que el estudiante trabaje de una manera que para entender un concepto se necesita mucho proceso manual. Ahí es donde la tecnología sirve. Por ejemplo, lo que les comenté también en alguna ocasión en álgebra, que si yo quiero graficar vectores en 3 dimensiones, hacerle una pizarra es muy difícil, pero si yo me apoyo de GeoGebra 3D y la proyectamos y vemos y hasta podemos girar la figura y todo para entender bien de qué se trata, ahí es donde el recurso tecnológico se vuelve necesario para entender el tema porque tiene un nivel de dificultad más alto, un nivel de abstracción mayor. Entonces, en esos temas es factible incorporar la tecnología como una estrategia para ese tipo de temas, pero no siempre se debe utilizar. Muy bien. ¿Alguna otra duda o inquietud, pregunta o comentario de sus compañeros? Bien. La siguiente actividad que vamos a hacer así de hablar y participar, yo voy a seleccionar directamente, así, ¿vale? Le voy a decir, por ejemplo, Cristian, haga una pregunta. O le voy a decir, por ejemplo, Karen Elena, realice un comentario. Así lo voy a agarrar para que no se queden tan mudos. Yo sé que sus compañeros han explicado bien y han dejado claro, pero hay comentarios y hay ideas que giran en torno a la exposición que se pueden comentar. Bien, yo tengo algunas preguntas que les voy a realizar al equipo
como parte del proceso para completar su nota y que quede así de manera excelente como lo han hecho hasta ahorita. La primera pregunta se la voy a hacer a Carlos, a Oscar, perdón, Oscar Eduardo Ramos. Oscar, ¿se puede evaluar a un estudiante permitiendo que use una aplicación como por ejemplo GeoGebra? Lo puedo evaluar y le puedo decir, utilice GeoGebra. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que estamos acostumbrados a que, bueno, en la misma universidad a veces más bien no se permite el uso de teléfonos o cualquier aparato tecnológico mientras se está haciendo una evaluación. Pero yo no le vería así lo malo que el hacer uso de un graficador en este sentido, porque por decirlo así, la aplicación ahí está, pero si no se conoce cómo las características o cómo se usa, va a ser de por gusto. Y también creo que no, prácticamente no. No dejarías como maestro que lo ocupen. No, que no le veo el problema que se utilice. En algunos casos, pues a veces, como vemos, existe la picardía de que quizás en ese sentido a veces no se permite que se pueda utilizar la copia por medio de fotos de otros ejercicios, de otros procesos. Pero si se utilizaría exactamente para graficar una función, para conocer, ver el comportamiento, yo diría que no estaría mal. Vale, aquí yo vengo y les adelanto algo. GeoGebra es una aplicación de carácter educativo, es software matemático educativo, ha sido pensado por profesores de matemática que también son informáticos y ha sido bien diseñada y es una aplicación muy potente y muy útil. GeoGebra en los dispositivos móviles tiene una opción que se llama modo examen. El modo examen en GeoGebra se activa y con todos los estudiantes al unísono, al iniciar la prueba, se activa y dentro de las funciones que tiene es que el modo examen obligatoriamente, para que funcione GeoGebra en modo examen, el estudiante tiene que desactivar datos, desactivar Bluetooth y desactivar la red Wi-Fi. No funciona el modo examen de GeoGebra si tiene activado alguna de esas cosas. Número 2, GeoGebra normalmente es de color moradito. Todo el entorno es moradito con blanco. Pero cuando está en modo examen es verde con blanco. Segundo aspecto. Y tercer aspecto, maneja un cronómetro, que si todos al unísono no lo ponen, todos tienen que ir en el mismo tiempo. Y cuando el examen termina, el docente, el alumno lleva el teléfono y el docente es el que desactiva el modo examen. Entonces, ahí no hay tales que el estudiante ocupe para estarse mandando vía WhatsApp las fotos de lo que es el examen, ¿va? O los procedimientos, porque GeoGebra en modo examen bloquea todo el acceso y solo está funcionando GeoGebra. Bien interesante que conozcan esa parte, la vamos a ver con detalle allá en la didáctica de la matemática 2, donde vamos a aprender el uso de lo que es esa aplicación, ¿verdad? Alexis cargaba aquí, modo examen, ahí está Alexis compartiéndonos lo que es la versión de modo examen y ahí dice, activa el modo avión, desactiva Wi-Fi y Bluetooth para continuar. Y ahí se los ha compartido en el chat su compañero, le agradecemos para que ustedes vean y conozcan. Descarguen la aplicación y curioseenla y van a ver que ahí aparece y ahí están las condiciones. No se puede usar si no está en modo avión, desactivado Wi-Fi y desactivado Bluetooth. No hay tales de que se compartan información. O sea, pero, ¿qué implica que el estudiante o que el docente, más bien dicho, incorpore el uso de la tecnología en la evaluación? Que el docente debe conocer a profundidad
las aplicaciones, sus funciones, debe leer los manuales, debe ser un docente actualizado en esa área también, y es parte de su formación que ustedes van a llevar en la parte didáctica. Así que vean que la tecnología es una herramienta fundamental, pero implica que el docente también sea un tecnológico, que sea un ser que le guste andar con la tecnología en mano y facilita mucho los aprendizajes. Vamos. Licenciado. Sí, diga. Pues bueno, con la aclaración esa que dio acerca, bueno, de programas GeoGebra, pues yo desconocía que esta función, entonces aquí se puede ver que no solo se puede realizar un examen en una hoja de papel y un lápiz, sino que si está esta opción, aquí se viene a recalcar que se puede hacer uso de la tecnología y va a depender del maestro el conocimiento de funciones de esta herramienta y de otras más que han de tener funciones más o menos, pero que están. Entonces, que es bueno que se haga uso y no depender solo de lo tradicional, digamos. Exacto, ese era el objetivo, por eso te hice esa pregunta, porque ustedes quizás la han utilizado para lo que le ocupe el estudiante, pero yo la he utilizado para lo que le ocupe el estudiante y para cómo la puede utilizar el docente. Entonces, para ir incorporando esos elementos como parte de la enseñanza. Por ejemplo, mencionabas Office 365. Office 365 te da el paquete de oficina, pero también muy pocos exploran las demás opciones que tienen. Por ejemplo, en su cuenta de la universidad, ustedes pueden descargar Office 365 a sus computadoras y dejan de depender de andar poniéndole software pirata de Word, software pirata de Excel, y que ahí les manda el mensaje que está vencido y que necesita que se active, y usted le anda poniendo el famoso crack, que en realidad son virus los que uno introduce al sistema y después se vuelven inestables. O sea, ustedes tienen la facilidad de descargar con su cuenta de la universidad el Office e instalarlo gratuito, original y actualizable. Cada actualización que sale, el sistema se las absorbe inmediatamente, y dentro de eso, que ustedes lo tienen en su cuenta de correo de la universidad, aparecen otras aplicaciones, como por ejemplo hay una que se llama Math, matemática en inglés, Math, y esa es una aplicación para cálculo mucho más potente que GeoGebra. Entonces uno dice, ¿qué herramienta la que tenemos aquí para hacer con esto? Y lo que implica es lo que yo les comenté hace un momento, que uno agarre, empiece a leer, empiece a investigar, y el docente de matemática se vuelve el docente de matemática y de tecnología al mismo tiempo, porque tenemos que hacerlo, tenemos que entrarle. La tecnología y la matemática ya no se pueden separar en este tiempo. Ahí van de la mano, y el docente tiene la herramienta de desarrollar procesos de pensamiento de más calidad. Yo ya he utilizado GeoGebra en ese modo examen y no hay tales que se copien. Entonces les dejo esa inquietud, revisen sus cuentas, revisen todas las opciones que traen las demás herramientas que están ahí. Hay que aprender, las vamos a estudiar. GeoGebra la estudiamos de lleno en Didáctica de la Matemática 2, todas las funciones que tiene para lo que es el currículo de media y algunas cuestiones de la universidad. Así que, pero ustedes vayan adelantando, se vayan curioseando, vayan leyendo al respecto. Bien, voy con la segunda pregunta. Aquí se la voy a lanzar a Karina. Karina, ¿qué opinión tiene usted? ¿Qué opinión me da de aquellas instituciones educativas donde a los estudiantes les impiden que asistan con su teléfono celular y tienen prohibido presentarse con un dispositivo móvil a sus aulas, a sus clases? ¿Qué opinión tiene usted? Ya tomando en cuenta el principio de tecnología en la enseñanza de la matemática. Y no es molestia pedirle otra vez que me digan la pregunta, porque al principio lo escuché todo cortado y no entendí lo que me dijo al principio. ¿Qué opinión tiene usted de las instituciones educativas donde los estudiantes tienen prohibido asistir
bueno, prohibido llevar su dispositivo móvil y estar en clase y tener su dispositivo ahí. ¿Qué opinión tiene usted atendiendo lo que es el principio de tecnología y enseñanza de la matemática? Bueno, dando un ejemplo, recuerdo que cuando iba a tercer ciclo, sí, aún era prohibido profundamente incluso sacar el celular en recreo. Y si alguien lo sacaba, sí lo decomisaba. Pero ahora es totalmente diferente porque realmente sí es rara la institución que no permita el acceso y el uso de estos dispositivos. Pero si hubiera una institución que prohibiera el llevar estos dispositivos, pues les hiciera ver la importancia que tiene esto académicamente. Porque sí sabemos que, por ejemplo, en matemáticas, que ya el nuevo programa implementa que se utilice software matemáticos, ya ahí sí haría una excepción que sí sería importante que los alumnos utilizaran, no para distracción de clases, sino que ya sea en la materia de matemática, pero solamente ahí, si en dado caso si en dado caso no se permitiera la entrada de estos dispositivos. Ok. Fíjense de que yo laboro en una institución donde está rotundamente prohibido que el estudiante a la hora de la clase o en los recesos, él ande con su dispositivo móvil, con su celular. Pero ¿qué me ha tocado a mí como docente de matemática para ver que en SMART viene la incorporación del uso de la tecnología? Pues dentro de mi planificación, en las estrategias metodológicas, allá aparece el uso del dispositivo móvil como herramienta porque en el libro lo pide. Entonces me toca a mí gestionar con subdirección, orientar al estudiantado a que el día que tengamos que utilizarlo lo puedan llevar y con autorización de subdirección para que lo ocupemos en el aula. Y cada quien con la responsabilidad de no quitarle el ojo a su dispositivo porque también se lo roban. Entonces, pero si van a salir a recesos, que se lo lleven, pero que no lo saquen. Entonces, y orientarlos a que es parte de lo que favorece el aprender de mejor manera. Cuando ellos ven que, por ejemplo, en el tema de funciones, que se ocupa bastante en primer año, que hacer una función con tablas o hacer una función así en papel y estar con aquella precisión y todo es bien difícil, y que hay propiedades de funciones que hay que graficar varias para comprender cómo es que se comportan. Entonces, cuando el estudiante está consciente de que es para facilitar esos procesos, para facilitarlos, y el docente plantea bien lo que es el contrato didáctico, que así se le llama eso de poner las condiciones de algo. Cuando el docente pone bien claro el contrato didáctico, el estudiante se somete a esas normas y trabajan de una forma organizada, pero es el docente el que organiza y pone las directrices de cómo se va a utilizar el recurso tecnológico. Y ellos le ven la ventaja porque conocen los procesos primero, cómo son a pie, ¿verdad? A mano, y ven que es muy útil hacerlos en el dispositivo. Entonces a los docentes nos toca gestionar con las autoridades y orientar a los estudiantes al buen uso de los dispositivos. Entonces, se puede hacer y se puede gestionar. Lamentablemente, las instituciones educativas tienen autoridades que son mayores en edad, en tiempo de servicio a nosotros, y quizás desconocen lo que ustedes están aprendiendo ahorita, lo que ustedes están aprendiendo sobre lo que es el principio tecnológico en educación. Ellos lo desconocen, no estaba así en el tiempo que ellos aprendieron. Entonces ellos ven una amenaza en el uso de la tecnología. Y nosotros creo que ustedes ya le están viendo un potencial enorme, creo que le están viendo al uso de la tecnología en educación y matemática. Así que estamos bien en ese sentido. Y vamos con la última pregunta que se la voy a plantear a Alejandro. Alejandro, hemos hablado de los tipos de aprendizaje en clases anteriores. Hemos estudiado que hay 4 tipos de aprendizaje.
Espero que te recordes, no sé si te acordás. No es esa Sí, la pregunta. licenciado, sí lo Eh, recuerdo. Ajá, vaya, hemos aprendido que hay un aprendizaje memorístico, que hay un aprendizaje algorítmico, hemos aprendido que hay un aprendizaje de conceptos y que hay un aprendizaje ya que involucra a todos, que se llama resolución de problemas. Teniendo ese panorama, con el uso de la tecnología, ¿cuál de los 4 tipos de aprendizaje se ve más favorecido con el uso de la tecnología? Sí, licenciado, contestando con su pregunta, sabemos que, bueno, para mí, desde mi forma de pensar, creo que se asimila más como es al aprendizaje de conceptos, ya que más que todo se centra en las construcciones, o sea, sobre la base de conceptos para poder asimilarlos. No sé si estoy equivocado en esa parte, medio recuerdo. Y también esta involucra lo que son algunos, me recuerdo que usted nos mostró un como mapa, recuerdo yo en la clase, donde usted nos presentó como temas, donde decía que involucraba el tema de la derivada de una función y estaban como los subtemas, se podría decir, o las partes que forman parte de la temática en sí. Y ahí había bastantes que siempre decía, bueno, las partes que se tomaban en cuenta eran los intervalos, la recta pendiente y la continuidad, y no me recuerdo qué otros más, pero en esa parte creo que se asimila más, ya que porque como volvemos a repetir, GeoGebra nos facilita lo que son, o sea, ya que tenemos el concepto, ¿por qué no, o sea, por qué no llevar esa parte para poder conocerla también visualmente? No sé si contesto a su pregunta. Sí, estamos bien. De hecho, el aprendizaje, acuérdense que el concepto es en sí la entidad matemática. La entidad matemática está conformada por diferentes conceptos más pequeñitos porque así se construye la matemática a partir de conceptos de orden jerárquico menor, se llega a uno superior y así vamos hacia arriba. Entonces, el aprendizaje de conceptos es quizás el más beneficiado porque viene a dejar una claridad más superlativa en comparación de que si se estudiara sin el uso de la tecnología. Un estudiante que aprendió funciones solo en regla, cuaderno y papel, no va a saber lo mismo que aquel que lo aprendió con regla, cuaderno, papel y GeoGebra y haciendo actividades de análisis superiores. Entonces, ese es el concepto que va a tener uno de función, va a ser más limitado que el que va a tener el otro con respecto a las funciones, habiendo aprendido utilizando tecnología. Así que por eso es fundamental. El aprendizaje de conceptos quizás es el más favorecido. Hay aplicaciones como las que Licenciado, mostraba. Ajá, diga. también, como una aportación adicional, fíjese de que estuve viendo lo que era el libro Esmate, el de segundo año de bachillerato, que fue el que di en mi participación, y encontré, me recuerdo yo también de los conocimientos profesionales en la educación matemática, y ahí envuelve bastante lo que eran dos conceptos bastante importantes, donde se dice de que los medios y los recursos para el aprendizaje matemático. Aquí creo que envuelve también lo que son el uso de todas estas aplicaciones y por qué no decirlo de la tecnología, es lo que estamos utilizando para poder recibir lo que son nuestras clases y para poder seguir formándonos continuamente. Y también decía las necesidades propias del sistema. Esa parte creo que es parte de, porque está pidiendo la práctica, lo que es la práctica ya de aplicaciones para poder entender mucho más el tema. Creo que esas dos partes entran bastante en cuenta en lo que es la nueva implementación de libros mate. Como usted nos decía anteriormente en otras clases, que quizás hay profesores que están criticando la manera de trabajar, pero nosotros como nos estamos formando y estamos actualizándonos con la temática, creo que se nos hace como bastante importante e interesante porque utilizamos lo que son las herramientas y quizás los profesores antes, o sea, se va a escuchar feo, pero quizás chapados a la antigua todavía no se han actualizado, y actualizar, como usted lo decía, lo ven como una amenaza, no como una superación para poder superar lo que es esa barrera. Ok, así es, así es. Entonces, yo creo que ustedes ya están cambiando la perspectiva
de lo que es enseñar matemática. Yo creo que ya no tienen la idea de enseñar matemática como les enseñaron a ustedes, sino que de una manera diferente, ¿verdad? Desde otros puntos de vista, tomando en cuenta los principios didácticos. Bien, fíjense de que hemos llegado a la finalización de los principios. Ustedes se pueden dar cuenta que de esto, de un principio, se puede pasar hablando mucho tiempo porque son profundos en su estudio. Hay que seguirlos analizando. Todos, aparte del principio que les tocó comentar en el conversatorio, creo que han leído el material en su totalidad y lo han analizado. Es un material muy, muy interesante y profundizar en cada una de esas áreas es importantísimo. De hecho, el principio de tecnología y educación matemática es uno de los que para mí es uno de mis favoritos. Mi tesis allá en el año 2002 versó sobre tecnología, la utilización de la tecnología en el aprendizaje de la matemática. Desde allá vengo yo enterándome de cómo hacerlo y a mí me gusta incorporar la tecnología. Y yo espero que ese sea un proceso formativo que ustedes hereden, que ustedes también lleven eso de utilizar la tecnología y de ver la ventaja que tiene para enseñar matemática y que gracias a eso se logran niveles de comprensión de los temas mayores que los que quizás nosotros alcanzamos en nuestro tiempo de estudiantes en educación media o en tercer ciclo. Así que tienen que llevarse ese principio ustedes. Voy a compartir, para ir finalizando, una presentación. Acuérdense que a mí me tocaba una parte del conversatorio. Tenemos 1 hora y 36 minutos de trabajo. Yo espero quitarles unos 15 minutos más y nos vamos a apurar. A mí me correspondía esta parte y lo voy a compartir con ustedes. Aprendizaje, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Esto lo podemos ver en el libro que les mandé. Yo creo que a todos recibieron el libro en su buzón de WhatsApp. El libro que les envié de didáctica de las matemáticas para profesores. Ese libro es fundamental y se ocupa bastante en estas asignaturas. Entonces, en ese libro, el capítulo 2, dentro del capítulo 2 hay una sección que se llama Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Hay una actividad que me gustó mucho y esa es la que voy a desarrollar con ustedes, que es introductoria para esta temática. La consigna o tarea que se va a tener en este momento es, vamos a presentar 2 cuestionamientos con algunos enunciados que reflejan diferentes modos de pensar sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Vamos a completar el cuestionario leyendo con atención los enunciados e indicando cuál de las opciones se está de acuerdo. Y 2, si no está de acuerdo con alguno de los enunciados, indicar las razones. La estructura va de esta manera. Le voy a presentar en una tabla 2 opciones como las que ustedes ven acá. Dice acá, opción 1, el fin principal de la educación matemática elemental es asegurar el dominio de hechos básicos, reglas, fórmulas y procedimientos. Opción 2, el fin principal de la educación matemática es promover la comprensión y el pensamiento. Tenemos 2 posturas. Vamos a leer, vamos a tomar en consideración por cuál nos inclinamos y vamos a ir participando con nuestra opinión de cuál nosotros estamos más de acuerdo. Voy a iniciar yo con esta. Ahí tenemos 2 opciones. Dice la primera, las 2 hacen referencia al fin principal de la educación matemática, pero una de ellas dice dominio de hechos básicos, reglas, fórmulas y procedimientos, y la otra dice promover comprensión y pensamiento. ¿Con cuál estoy de acuerdo yo? Pues un tantito con la opción 1, pero estoy más de acuerdo con la opción 2. ¿Por qué razón? Aquí les agrego yo un comentario.
Más allá de asegurar el dominio de hechos, reglas y fórmulas y procedimientos, el fin principal de la educación matemática es promover el desarrollo de la comprensión y el pensamiento desde el nivel concreto hasta el nivel más abstracto que se pueda. Entonces yo estoy más de acuerdo con la opción 2, en la cual pues nosotros podemos ver que, si bien es cierto, en matemática, de acuerdo con los tipos de aprendizajes, hay unos que son básicos, reglas, fórmulas, esto es memorístico, procedimientos es algorítmico, este tipo es concepto, y esto es lo que nos va a llevar a lo que es la resolución de problemas. Por eso yo estoy más de acuerdo con la opción 2. Entonces, esa es la dinámica. Leemos con cuál estamos de acuerdo y comentamos. Así que les presento la siguiente lámina. Leemos y de manera libre, alguno que quiera opinar puede hacerlo. Yoli, Vale. yo quizás estoy aquí con la opción 2 que dice el crecimiento del conocimiento implica ganar nuevas comprensiones y reorganizar el propio pensamiento. Quizás, por ejemplo, cuando pienso que un dato está correcto y puede estar quizás equivocado, y cuando yo adquiero el conocimiento, entonces, y allí me doy cuenta de que en algunas cosas quizás tengo mal. Entonces, ahí puedo yo reorganizar lo que es el pensamiento o lo que yo creo que está bueno. Ok. Miren mi comentario interpretando. La primera opción nos marca la primera etapa del crecimiento en el conocimiento. Pero, ahí viene el pero que usted explicaba, Wendy, bien atinado. Decía, cuando no han sido correctos los conocimientos adquiridos en la opción 1, es necesario realizar nuevas comprensiones y reorganizaciones de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Para ganar comprensión, para poder establecer. Esto nos ha pasado en matemática, nos ha pasado seguido con nuestros estudiantes. Les enseñaron de una forma y uno tiene que pasar de esta información que ellos tienen a esta, que el alumno haga una reorganización de su aprendizaje y de su pensamiento para que pueda comprender de manera correcta un tema o un procedimiento que se le enseña en matemática. Entonces, bien atinado y bien interpretado, bueno. Bien, vamos con la siguiente. Siempre seleccionar una de las dos opciones. Se las leo para ir facilitando. Dice la opción 1. El aprendizaje es esencialmente un proceso receptivo y pasivo de memorización de información. Esa es la opción 1. Opción 2. El aprendizaje es esencialmente un proceso activo de construir comprensiones y estrategias. Muy bien, cualquiera en opinión libre puede participar. Yo, licenciado, Diga. estoy más de acuerdo con la opción 2, ya porque dice que es un proceso activo. Cuando hablamos de activo, estamos hablando de participación y la interacción entre docente y estudiante para poder construir lo que son comprensiones y estrategias. Claro está, al poder participar y al poder salir de dudas, vamos a poder construir, o sea, nuestro conocimiento para poder comprenderlo de una mejor manera. Y aparte de eso, vamos a desarrollar lo que son estrategias para comprender o para poder realizar lo que es un algoritmo. Muy bien, les comparto yo mi opinión como parte de esta temática. El aprendizaje históricamente, porque la historia no nos puede dejar mentir en este sentido, pero históricamente
fue visto como la primera opción. Donde hay teorías que ustedes estudiaron en psicopedagogía, donde mostraban al sujeto, al alumno, como un receptor meramente de aprendizajes, como aquel receptáculo en el cual el docente iba a vaciar información y que se la tenía que memorizar. Así fue visto históricamente, con esta primera perspectiva. Pero las tendencias actuales en educación y todo lo que hemos estado hablando en esta asignatura nos llevan a entender que es un proceso constructivo y significativo, donde uno tiene que ser un personaje, el estudiante tiene que ser el centro de los aprendizajes. Vamos bien, vamos bien. Siguiente lámina. Les leo las opciones. Dice opción 1. La memorización precisa de hechos y procedimientos y requiere que los niños estén atareados, que escuchen con atención y practiquen con lo que se les ha enseñado. Opción 2. La construcción activa del conocimiento requiere hacer matemáticas, esto es, descubrir patrones, hacer y comprobar conjeturas y resolver problemas. Opinión libre siempre. Yo, licenciado, Vaya, le escuchamos. yo me inclino más por la opción 2, porque los niños al estar muy atareados como sale en la opción 1 se frustran y no hayan que hacer, la verdad. Así como nosotros cuando nos dejan una guía demasiado extensa, hay unos ejercicios que de verdad no se lean ni por dónde. Entonces yo pienso que la construcción es activa de conocimiento. Necesitamos nosotros mismos resolver o comprender problemas de una manera o descubrirlos de una forma más sencilla y que no se nos ataree de cosas o cosas que en verdad se nos pongan que así tienen que ser, ¿verdad? Sino que es una construcción activa del conocimiento. Ok, excelente opinión, ¿sí? Ahí aparece mi comentario. Miren, la construcción de aprendizajes matemáticos requiere la construcción activa del conocimiento. Lo que menciona ahí entre paréntesis es en matemática la opción predominante. Muy bien. Avanzo porque les dije que solo 15 minutos. Seleccione una de las dos opciones. Les leo las opciones. Opción 1. La instrucción directa y la práctica son el modo más efectivo de transmitir información a los niños. Opción 2. La implicación activa de los alumnos en el aprendizaje por descubrimiento y la solución de problemas es el modo más efectivo de estimular la comprensión y el pensamiento. Opinión libre. Buenas noches nuevamente. Buenas noches, Carolina. No, sí, me inclino más por la opción 2, porque si bien la opción 1 dice que la instrucción directa y práctica es el modo más efectivo de transmitir, pienso yo que es el modo como que sirva de medio, que los docentes a través de la instrucción directa sirvan de medio para así poder tener, por un lado, el descubrimiento de los estudiantes y por el otro la instrucción directa y hacer así la mezcla correcta. Usted haría una mezcla de las dos opciones. Estoy más con la opción 2, aunque también la opción 1 siento yo que tiene un poquito de razón. Ajá, vaya, ajá. Les muestro mi opinión. La segunda opción es el camino más indicado para la construcción de aprendizajes matemáticos, porque hay áreas del saber humano en las cuales aplica la opción 1. Hay áreas en las cuales la instrucción directa y la práctica son el modo más efectivo de transmitir información. Por ejemplo, un estudiante que quiere aprender a tocar guitarra, por ejemplo, debe recibir instrucción directa. Se le debe enseñar a alguien, un instructor, cómo debe tomar su guitarra, cómo debe hacer, y luego guiarlo en la práctica. Así aprenden. En esa área del conocimiento aplica la opción 1, pero en matemática aplica la opción 2.
Estamos más encaminados en la opción 2 por el proceso que se describe en la opción 2. Así que estamos bien ahí con el comentario y entender que sí hay áreas del saber humano en las cuales aplica la 1, pero hay en matemática es la opción 2. Bien, avanzo. Les leo. Enseñar es explicar. Un profesor es principalmente un transmisor de información. Opción 2. Enseñar es guiar. Un profesor sirve principalmente para facilitar el descubrimiento y el pensamiento. Opinión libre, siempre. Yo me inclino por la segunda opción, que un profesor es un guía, porque hemos estado hablando de construcción de pensamientos. Ese es nuestro enfoque en la enseñanza, también en la matemática. Lo que queremos es que el estudiante se vea de dónde salen los conceptos desde su propio, desde la construcción, desde su mente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer nada más es guiar los pensamientos del estudiante. Ok, coincidimos. Ambas opciones tienen principios válidos, pero entendiendo que en la actualidad para poder guiar, o sea, ser un mediador de los aprendizajes, debemos llevar al estudiante por ese camino, el camino que sea más fácil de descubrimiento y el establecimiento de saberes para poder realizar esta labor, la labor de enseñar de una manera que no se vea tan tradicional, sino que se vea más actualizada, atendiendo los principios de este tiempo para enseñar. Esto se llamaba educación bancaria, lo que dice la opción 1, pero la opción 2 es el aprendizaje en el cual el profesor es un mediador de los aprendizajes. Muy bien. Opción 1, puesto que los niños no tienen un interés natural en aprender matemáticas, es esencial para los educadores encontrar modos de estimular el aprendizaje. Opción 2, puesto que los niños tienen un interés natural en explorar y comprender las cosas, las matemáticas pueden ser interesantes por sí mismas. Bien, una opinión. Liz, quizá yo la opción 2, nosotros tenemos que explotar eso que los niños poseen, de que les gusta estar explorando y que tienen un interés por saber para qué es esto, qué es y todo eso. Entonces creo yo que es la opción 2. Ok, por ahí va el sentido. Debemos, yo no entiendo, fíjense, como adulto y como padre de familia, yo no entiendo cuál es la desesperación de los padres cuando los niños todavía no pueden hablar. Quieren que hablen, quieren que caminen rápido y todo. Ustedes lo han visto y quizás ustedes se acordarán si tienen hermanitos. Aquella desesperación porque los niños hablen y porque los niños caminen. Pero cuando los niños ya saben hablar y cuando ya saben caminar y quieren andar para arriba y para abajo, ya los padres no quieren. Quieren que se esté quieto, quieren que se esté en un solo lugar y no quieren que anden preguntando, no quieren que anden tocando, entonces no quieren que boten cosas cuando es parte del interés natural que tienen los niños en explorar y aprender y comprender cómo es que las cosas están ahí. Entonces, esta función no se le debe quitar a los niños. Debe dejarse y aprovecharse para que ellos en la matemática encuentren algo donde ellos puedan de manera natural explorar, donde puedan comprender el funcionamiento de las cosas. Entonces, así es como nosotros debemos utilizar esto. No debemos matar la naturaleza de un niño. Y todavía esto debe estar activo en nosotros. Debe haber un interés natural por explorar y comprender las cosas. Eso debemos aprovecharlo como maestros
para que la matemática se vuelva en sí solita interesante para los estudiantes porque les estimula esta forma de pensar. Vamos bien. Continuará. Hemos terminado esa actividad que acabamos de hacer de ir analizando dos posturas. La tomé del libro que les compartí en el grupo. Ahí les he puesto la captura de lo que es la portada del libro. Juan Díaz Godino es el director de ese proyecto. Son varios libros los que se estudian de didáctica de las matemáticas. Noten que aquí lo pone en plural, didáctica de las matemáticas, porque Díaz Godino ha dividido lo que es la serie de libros en varias áreas de la matemática. Son varios libros enfocados a cada una de las áreas de la matemática. Y como ya les he explicado yo, cuando decimos las matemáticas nos referimos a sus áreas, pero cuando nos referimos a la ciencia, a la disciplina, decimos la matemática, porque así es su nombre, la matemática. Lo hemos tomado de ahí, de ese libro. Ahí está una actividad en el inicio del capítulo de lo que es aprendizaje y enseñanza de la matemática, y también con ese mismo libro que les he compartido, llevan una tarea a ustedes así pequeña inicialmente, y luego lleva otros elementos. La primera parte de esa tarea es desarrollar la actividad 2 en la página 59 del libro, que es la 60 del documento PDF. Ahí hay una diferencia de una página. Entonces ahí la van a encontrar. Es una lectura que la toman del libro de estándares de la matemática y hay unas preguntas que responder. Entonces con esa actividad van a redactar el desarrollo en un documento de texto y luego convertir a formato PDF. Es protocolo libre. Ahí ustedes usen su creatividad para resolver esa actividad. Es un control de lectura con unas preguntitas y se los dejo ahí a creatividad libre. Se va a habilitar el espacio en la plataforma Synapsis para que ustedes suban su documento. Y esa es la primera parte. Esto es una paginita la que van a leer y van a responder. Luego la segunda parte es la lectura complementaria a este tema de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Página 61 a la 80 del libro. Vayan leyéndolo así despacio, aunque esta lectura a mí me pasó cuando empecé a leerla, ya no dejé de leerla, me atrajo hasta que me terminé la lectura, hasta que me acabé los libros, porque son bien interesantes, uno va aprendiendo mucho. Pero ustedes pueden irse ahí por partes, porque entiendo que tienen otras asignaturas a las cuales atender, ¿ya? Pero si tienen insomnio un día de estos y en lugar de llegar whatsappeando a la 1 de la mañana, pueden ponerse a leer el libro, les va a salir más provechoso. Así que hemos terminado esta jornada. He terminado yo, ahí tienen ya el libro en lo que es su buzón de WhatsApp y podemos ir dando por finalizado. Esta jornada ha sido bastante extensa. Miren, vamos a completar 2 horas, pero no se siente, al menos no se siente. Yo me entretengo en lo que es la temática y yo creo que ustedes también. Y hemos finalizado. No sé si hay algún comentario extra de parte de alguno de ustedes, alguna pregunta con respecto a la tarea. Si no, pues hemos finalizado y vamos a estar ya despedidos. No sé qué dicen ustedes. Solo la fecha de entrega no dijo para cuándo es. Sí. Voy a habilitar el espacio y ahí les voy a poner, pero probablemente esto se entregue después de la semana de parciales. Probablemente lo deje para la semana, para la primer clase después del parcial, como fecha máxima, pero ustedes vayan haciéndolo ya, ¿verdad? Vayan teniendo, pero ¿El parcial, licenciado? El parcial viene la otra semana, ¿vale? En la 7ª clase. En el parcial, pues yo creo que vamos a evaluar todo lo estudiado hasta antes de los principios. Hasta esto último que hemos visto ya no, porque esto ya lo evalué aquí a través de las exposiciones y hemos comentado, ¿verdad? Y les realicé preguntas porque también era para parte de la evaluación que yo tenía pensado. Así que todo lo que está antes de los principios, eso va a ser parte de la evaluación en el parcial. Así que vayan leyendo. No sé si quedó claro ahí, Jazmín.
Sí, todo claro ya. Vale. ¿Alguna otra duda o inquietud? Licenciado, Sí, diga, Alejandro. no capté esa parte, bueno, de la tarea donde decía redactar, creo que no me recuerdo qué es lo que medio le alcanza porque no lo leí muy bien. Protocolo libre. Ahí significa de que ahí está la actividad. Es una lectura pequeña como de 2/3 de página que la tomaron del libro de estándares que les compartí donde estudiamos la temática de principios de la matemática escolar. De ahí tomó Díaz Godino una lectura y la puso en el libro de él de didáctica. Y van a leer y ahí hay unas preguntas que responder. Entonces el protocolo libre es que usted decide cómo las presenta. No sé si va en el documento de Word que van a hacer, no sé si ustedes lo van a hacer contestando en una o lo van a hacer así en formato de prosa. Ahí vean ustedes cómo contestan, pero hay que responder las preguntas que están ahí. A eso me refería. No sé si hoy sí ya le aclaré el punto. Sí, ya licenciado, muchísimas gracias. Vale, ok. ¿Alguna otra duda?